Ahora, ¿qué ha pasado entre tanto con el juzgamiento de los paramilitares? La judicialización de los paramilitares ha enfrentado una gran cantidad de dificultades y se ha moldeado de diferentes maneras. Esto se debe a que en distintos periodos se ha reconocido el carácter legal o ilegal de estos grupos, como su naturaleza legítima o ilegítima. Estos cambios de estatus han producido efectos sobre la manera como los distintos actores enfrentan el fenómeno paramilitar, desde los militares del gobierno hasta la rama judicial, que bajo las presiones de las víctimas de crímenes cometidos por estos grupos se ha visto enfrentada a diferentes retos para judicializarlos. Ya se ha visto que el origen del paramilitarismo está vinculado con el marco normativo expedido en la década de los 60, por lo que se crearon los llamados grupos de autodefensa. Además, dada la autorización de que los civiles podían portar armas de uso privado de la fuerza pública. Contribuyó a la conformación de estos grupos el impulso de las fuerzas militares para este proceso. En este contexto, las juntas de autodefensa en un inicio fueron consideradas por algunos sectores como una estrategia legal contra la insurgencia. Y a pesar de la evidencia de los crímenes que cometían estos grupos de autodefensa y de los apoyos financieros, políticos y militares que tenían, la mayoría de estos quedaron en la impunidad. Pero ¿cómo no iban a quedar impunes si estos grupos reciben apoyo de políticos que les reconocían las acciones con simpatía? Los políticos interpretaron el paramilitarismo como una justa manifestación del derecho de legítima defensa. ¿Cómo íbamos a pretender una judicialización de grupos armados ilegales si la corrupción era quien los manejaba? Y la corrupción es muy grande en Colombia. Solo con el hecho de que cuando supuestamente los judicializaron le daban más cárcel a una persona normal que cometía un delito de primer grado que alguno de los que pertenecía a un grupo de autodefensa, que mató a miles de personas, secuestró, extorsionó, desplazó, una infinidad de cosas. La falta de claridad en la comprensión del paramilitarismo fue uno de los factores que impidió diseñar políticas que contuvieran su expansión. En 1984 fue que el presidente Virgilio Barco puso 4 decretos para enfrentar este fenómeno y reconoció que esto estaba perturbando el orden público. Aparte, estaba lleno de narcotráfico. Entre esos decretos suspendió las normas que eran consideradas legales para militares y grupos de autodefensa. En 1986 salió otro decreto que prohibía la fabricación de todo tipo de armas. A pesar de todos los decretos que salieron en esos años no hubo resultado, al contrario, crecieron más estos grupos. A pesar de los esfuerzos del presidente Barco, se presentaron nuevos resultados que afectarían el avance del paramilitarismo, pues el Comité Antisicarial nunca se conformó, pues no hubo un claro compromiso de las Fuerzas Armadas para ayudar a desarticular estas organizaciones armadas ilegales. Las pugnas dentro del Estado por la posición frente al pie el paramilitarismo también incidieron en la respuesta del gobierno de César Gaviria a este fenómeno. Primero en el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente y luego en los primeros pasos de su puesta en marcha, aunque esta administración hizo un esfuerzo importante por definir una estrategia integral contra la violencia, reconoció algunos de los elementos característicos del paramilitarismo. Luego siguió entendiendo el fenómeno como parte del narcoterrorismo a partir del reconocimiento de la continuidad del ejército de autodefensa de los grupos que quedaron en la clandestinidad tras el desmonte normativo hecho por Virgilio Barco. La administración Gaviria creó los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada. Luego, según Convivir, el gobierno con estos servicios buscaban frenar el aumento del paramilitarismo con la oferta de una alternativa legal y vigilada por el Estado.
Los temores expresados por varios de los ministros y también por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Consejería de Derechos Humanos, pues estas no solo se extendieron rápidamente, sino que algunas de ellas terminaron involucradas en el paramilitarismo. A este hecho contribuyen tres hechos. Primero, la imposibilidad del gobierno de dirigir y controlar las convivir en parte de los desacuerdos dentro de este. Segundo, la idea de la ineficiencia en las Fuerzas Armadas que se había popularizado a partir de la red del recrudecimiento de los ataques guerrilleros. Y tercero, la disponibilidad de armas de uso privativo de la fuerza pública para los civiles. Desde 1993, con expedición del decreto 2535 de este mismo año, más tarde dos disposiciones de la Corte Constitucional frenarían el avance de las bases legales del paramilitarismo. Estas fueron la sentencia de 296 de 1995, que declaró inconstitucional la posibilidad de autorización para conformar grupos de fuerza pública distintos a las fuerzas militares. Por otro lado, a la policía la sentencia de 572 de 1997, por la cual declaró constitucional la existencia de las convivir, pero limitó elementos importantes como el tipo de arma que podían usar sus miembros, que el control que sobre ella ejercía la Superintendencia de Vigilancia tenía que ser obligatorio y que no estaba autorizadas para usar técnicas y procedimientos diferentes a los permitidos para otros servicios de vigilancia y seguridad privada. Entre 1996 y 2005, la guerra alcanzó su máxima expresión, extensión y niveles de victimización. El conflicto armado se transformó en una disputa a sangre y fuego por las tierras, el territorio y el poder local. Se trató entonces de un periodo en que la relación de los actores armados con la población civil se transformó. En lugar de la persuasión, se instalaron la intimidación, la agresión y la muerte, incluyendo también el destierro. Nos cuentan en el texto que para este periodo la violencia tomó mucho más partido, mucha más ventaja, y las masacres se convirtieron en un signo característico. También nos cuentan cómo el desplazamiento forzado tomó lugar hasta llevar a Colombia a ser el segundo país en el mundo, después de Sudán, con mayor éxodo de personas. En este tiempo se dio el asesinato incluso de hombres que aspiraban a la presidencia y murieron en medio del conflicto armado. Estos hombres fueron Jaime Pardo Leal, de 1941 a 1947, Bernardo Jaramillo, 1956 a 1990, Luis Carlos Galán, 1943 a 1989, y Carlos Pizarra, de 1951 a 1990. Nos muestran también cómo durante el gobierno de Samper no hubo acciones sólidas encaminadas a un proceso de paz, salvo el acuerdo para la liberación de 70 miembros de la fuerza pública en Cartagena del Chairá, Caquetá, el 15 de junio de 1997, quienes habían sido retenidos por las FARC en el asalto de la base militar de Las Delicias, Putumayo, el 30 de agosto de 1996. Los grupos armados ilegales, por su parte, experimentaron notorios avances durante dicho periodo de tiempo, el cual fue de 1994 a 1998. Pasando un poco de tema, les contaré sobre cómo el paramilitarismo masacra, se expande, coopta y transforma a la política. Nos muestran cómo entre las varias razones que permitieron el resurgimiento del paramilitarismo, la primera es el hecho de que el gobierno restableciera un esquema legal para las autodefensas a través de las cooperativas de vigilancia y seguridad privada, que es el decreto 356 de 1994, más conocidas como las Convivir, con criterios muy laxos. Autorizó la operación a grupos con récords dudosos en materia de violaciones a los derechos humanos o con nexos con el narcotráfico. Una segunda razón se debe a que el Ejército Nacional se replegó debido a los golpes militares propinados por las FARC entre 1996 y 1998 y dejó que el peso de la lucha contra insurgente recayera sobre las Convivir. Esta situación se vio reforzada con la omisión reiterativa del ejército frente a las acciones paramilitares que, en muchos casos, se enmascaró con un apoyo menos directo y menos visible.
De hecho, esa omisión ha sido sancionada por la justicia internacional en casos de ciertas masacres. El resurgimiento del paramilitarismo obedece, en tercer lugar, a su proceso de reconfiguración interna, que le llevó a superar el relativo estancamiento que habían padecido en los años del gobierno de César Gaviria, por las pugnas internas y la concentración de sus esfuerzos en la guerra contra Pablo Escobar. Nos cuentan sobre un periodo en el que el paramilitarismo se expandió haciendo de las suyas. El resultado político de esta expansión se vio más adelante en las elecciones del 2002, cuando sus fichas coparon una tercera parte del Congreso y pudieron influir decididamente en la campaña presidencial. También ejercieron control sobre 250 alcaldías y 9 gobernaciones en las elecciones del año 2003. En total, en diversas elecciones, según lo determinado la justicia, las AUC consiguieron la elección de 26 senadores en sus zonas de influencia, que representaron 1.741.947 votos, e infiltraron e influyeron en organismos del gobierno nacional. Para 1999, esas fuerzas eran un verdadero ejército irregular, con un carácter particularmente ofensivo. Controlaban territorios nuevos o afianzaban su dominio en los lugares en donde ya se encontraban. La guerra adquirió un nuevo rostro, la ocupación del territorio a sangre y fuego, la vinculación masiva de los narcotraficantes en la empresa paramilitar y una estrategia de captura del poder local e influencia en el poder nacional. De forma que los años 80 fueron entonces la década de las guerrillas, mientras que al final de los 90 y el comienzo del siglo XXI fueron los años de los paramilitares. El paramilitarismo fue un fenómeno de carácter reactivo, preventivo y oportunista. Reaccionaron a esas élites a apoyar los grupos paramilitares para contener la erosión de sus intereses y la inviabilidad económica de sus regiones.